Bien, entonces, dentro de las reglas de derivación que habíamos visto, habíamos probado que la derivada de una constante es cero. Si la derivada de cualquier número, entonces es cero. Por la regla de la potencia, la versión general, porque probamos la derivada de x era uno, después probamos que la derivada de x a la n era justamente esta versión que es la que está aquí abajito. Entonces, si n es cualquier número real, entonces la derivada de x a la n es n por x elevado a n menos 1. Entonces, la regla general de acá nos dice cómo, ahí sí, cómo derivar cosas. Por ejemplo, vamos a ir rayando por ahí en cualquier parte. Si queremos derivar entonces la función, supongamos, x al cubo. Entonces, si queremos derivar esta expresión, esta regla de acá lo que nos dice, n es nuestro exponente, ¿cierto? Entonces baja y multiplica a la función y queda elevada a n menos 1. Es decir, hay que restarle 1 al exponente. Entonces vamos a darnos cuenta que para derivar una cosa, por ejemplo, como x cubo, lo que nos dice es que baja el exponente, entonces nos queda 3 multiplicado por x elevado a n menos 1, es decir, 3 menos 1, que es 2. Por lo tanto, la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. ¿Viste? Súper sencillo. Entonces, para derivar cosas de este estilo, no hay ningún drama. Podemos verificar también para un x elevado a otra cosa, supongamos a un negativo, ¿cierto? Porque nos dice que para cualquier número real. Entonces, si tenemos la derivada de 1 sobre x a la 5. Si queremos derivar esa expresión, tenemos que recordar que una fracción de este estilo la podemos reescribir, ¿cierto? Como x elevado a menos 5, ¿cierto? Y aplicamos esta regla general de la regla de la potencia. Entonces nos dice que el exponente se pone adelante, ¿cierto? Entonces menos 5, y va a multiplicar a x elevado a n menos 1. Es decir, menos 5 menos 1. En este caso nos queda menos 6, ¿cierto? Por lo tanto, en realidad el resultado de esta cosa será menos 5. Y como x está elevado a menos 6, sabemos por la regla de la potencia que nos queda en el denominador, ¿cierto? X elevado a 6. Por lo tanto, la derivada de 1 sobre x elevado a 5 es menos 5 x elevado a 6 sobre x elevado a 6. Y para esto entonces podemos generalizar cualquier otra cosa. Ahí habíamos visto justamente algunos ejemplos parecidos de este tipo. También con la raíz, ¿cierto? Pensando en que, como dice que el exponente puede ser un número real, si tenemos la raíz de algo elevado a otro exponente, recordemos que podemos escribir como una potencia de exponente de fracción, ¿cierto? Y aplicar exactamente la misma regla. Luego, entonces, uniendo un poco estas dos eh, derivadas, tenemos la regla del múltiplo por una constante. Si c es una constante, es decir, un número, f es una función derivable, entonces la derivada del producto de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Y esto fue lo que se probó. Y en el fondo es como mezclar un poco lo anterior. Entonces, ahí en el video de la otra clase, ¿cierto? Veíamos, por ejemplo, que si queremos derivar 3x a la elevado a 4, el 3 como constante lo puedo sacar hacia afuera y derivar solo x elevado a 4 con la regla de la potencia vista anteriormente. Entonces, la derivada de x a la 4 baja el 4, ¿cierto? Y le quitamos 1 al exponente, entonces nos quedaría 4 por x elevado al cubo, y lo multiplicamos simplemente por la constante que quedó afuera, ¿cierto? 3 por 4 es 12, por lo tanto nos queda 12x cubo. Para el caso del menos x, ¿cierto? Sabemos que el menos x tenemos invisible ahí un menos 1 multiplicando el x, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de esto es menos 1. También vimos la regla de la suma y de la diferencia de funciones derivables, es decir, la derivada respeta la suma y la resta. Si quiero derivar la suma de dos funciones derivables, entonces esto es equivalente a la suma de sus derivadas. Y lo mismo para la resta.
habíamos dejado una tarea por ahí, que se había rayado harto en realidad esa tarea, que era la derivada de la función exponencial. Sin embargo, esta derivada de la función exponencial natural la vamos a realizar de dos maneras. Esta función, el límite, no, la derivada, recordemos que estamos en derivada. Y la derivada quedaría la primera, quedaría n, ¿cierto? Baja el exponente por x elevado a n menos 1, exactamente. Ya entendí. Es que de repente me confundo, o sea, en un video me confundí cuando dije que si el límite no existe, la derivada tampoco. O sea, como que las dos se relacionan entonces. Claro, porque por definición, recordemos que la derivada está definida como el límite cuando h tiende a 0. Entonces, ese h ahí es lo que relaciona. De la función evaluada en x más h menos f de x todo sobre h. Si ese límite no existe, la derivada no existe porque la derivada está definida por un límite. Sin embargo, no el límite de la función solita, ¿sí? Sino que el límite de esa definición. Hoy igual lo vamos a tener que utilizar sí o sí para probar lo del producto y del cociente. Entonces ahí uno va a quedar más o menos familiarizado con el tema de acuerdo a eso. Y la función exponencial entonces también la podemos realizar. De hecho, la vamos a realizar igual al término de la regla del producto y el cociente. Vamos como dijimos, de todas estas funciones un poco más conocidas, el logaritmo natural, etcétera, vamos a derivar. Entonces eso lo vamos a hacer luego de que terminemos con la regla del producto y del cociente respectivamente. Entonces enunciamos la regla del producto. Si f y g son dos funciones derivables, entonces la derivada del producto entre estas dos funciones f y g está dado por f multiplicado la derivada de g más g multiplicado por la derivada de f. ¿Ya? Entonces eso era lo que decíamos cuando había que tener cuidado, ¿cierto? De que el producto no era el producto de sus derivadas, ¿cierto? Si uno lo sigue con la suma, uno podría pensar, se pegó esta cosa, o se pegó ahí sí. Uno podría pensar que el producto, la derivada del producto sería la derivada de cada uno, ¿cierto? El producto, digamos, derivo f por la derivada de g, ¿cierto? Y nos damos cuenta que para nada la equivalencia es de ese tipo. Entonces, de la misma forma como lo probamos para la suma, vamos a llamar f mayúscula de x, solo porque no se nos ocurre otra letra, ¿cierto? Podría ser h en realidad, como el producto entre f y g. Entonces luego vamos a derivar esta nueva función grande y que, como sabemos por definición, la derivada de la función está dada por el límite cuando h tiende a 0, y esto era lo que me refería con el límite. En el numerador tenemos la función que estamos derivando, ahora es f mayúscula, evaluada en x más h, menos f mayúscula evaluada en x, y todo sobre h. Es el límite equivalente a su derivada, ¿sí? Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0. Ahora, f mayúscula de x, perdón, f mayúscula, sabemos que está definida como el producto entre f y g. Entonces, aquí reemplazamos esa función. Se nos va a quedar f g de x menos, perdón, están evaluados en x más h, ¿cierto? En x más h por g evaluado en x más h menos f evaluado en x, g evaluado en x. Y todo esto sobre h. ¿Bien? Entonces, acá es cuando hacemos el truco que yo les decía de que vamos a hacer el típico truco algebraico de sumar y restar un término, ¿cierto? Entonces vamos a copiar este mismo anterior. Vamos a extender esta fracción. Un poquito harto, en realidad. Vamos a dar espacio aquí, entonces este término lo vamos a dejar al final. Y aquí lo que haremos entonces es sumar y restar
el mismo término. Ahora, este término es f de x por g evaluado en x más h. Y vamos a restarle el mismo término. Ahora lo vamos a hacer al revés. Y vamos a restar y después sumar. Entonces, como estamos sumando y restando el mismo término, eso es cero, ¿cierto? Entonces no nos está afectando ni cambiando ningún resultado del anterior. Simplemente es un término útil para que la cosa resulte. Nosotros, ¿cierto? Estamos recreando la historia. Tenemos que pensar, ¿cierto? Cuando hacemos una demostración estamos recreando lo que en algún momento se le ocurrió, ¿cierto? Brillantemente a alguno de estos tipos, que probablemente invirtió años para darse cuenta de que había que hacer ese arreglo algebraico para que resultara la cosa como lo conocemos y lo seguimos utilizando, ¿cierto? Entonces, el límite sabemos que respeta, por álgebra de límites podemos separar, ¿cierto? Por producto, por cociente, por suma. Entonces lo que haremos acá es separar justamente en ese más de aquí al medio el límite. Entonces obtendremos el límite cuando h tiende a 0. Acá vamos a tener el cociente. Entonces vamos a juntar justamente esos dos primeros. Entonces tenemos f de x más h por g de x más h menos f de x g de x más h. Todo eso sobre h. Más el límite cuando h tiende a 0. Entonces utilizamos el límite esto para separar el límite en esta suma, ¿no? ¿Sí? Entonces conservamos toda esta parte y luego aplicamos el límite a la otra parte de la suma, conservando el denominador, ¿cierto? Porque recordemos que una fracción, si nosotros la separamos por la suma de su numerador, ambas fracciones quedarían con el mismo denominador, ¿cierto? Entonces aplicamos el límite ahora hasta a este otro lado, es decir, nos quedaría f de x, g de x más h, menos f de x por g de x, y todo sobre h. En la primera parte, notemos que tenemos como factor común g evaluado en x más h. Entonces podemos factorizar ahí. ¿Ya? Entonces el paso de aquí lo vamos a copiar casi completo para solo factorizar ese término. De hecho, no casi, completo. Entonces queda igual que el anterior y la diferencia entonces es que vamos a factorizar por el término común, ¿cierto? Que es g evaluado en x más h, que está acá y acá. Entonces eso lo vamos a factorizar, es decir, lo vamos a quitar de ahí y lo vamos a dejar fuera del paréntesis, ¿cierto? Lo factorizamos de esa forma. Perfecto. Y en el lado de la derecha nos damos cuenta que ocurre lo mismo con f de x, ¿cierto? Es un término común. Tenemos f de x por esta cosa menos f de x por g de x. Entonces, como f de x es un término común, vamos a factorizar también por ese término común, es decir, lo vamos a quitar acá, vamos a dejarlo fuera del paréntesis. Vamos a factorizar por él. Perfecto. Y de la misma forma, sabemos que el límite, tanto como respeta la suma, también respeta el producto, ¿cierto? Por álgebra de límite pues podemos separar el producto, como bien ya lo saben. Por lo tanto, vamos a separar todas estas expresiones. Es decir, ahí vamos a quitar este, vamos a poner por el límite cuando h tiende a 0. Entonces aquí tenemos más. Del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a separar ese producto, ¿cierto? Entonces tenemos el límite de solo f de x por, vamos a observar por, y también vamos a aplicar el límite, pero al otro lado, ¿cierto? Ahí se me... por el límite cuando h tiende a 0 de la otra parte de la expresión. Entonces estamos utilizando álgebra de límites. Bien, ahora esto de acá es conocido, ¿cierto?
por definición de derivada. Recordemos que la derivada de f en x es igual, o se define como el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x más h menos f de x todo sobre h. Es decir, lo que tenemos en esta primera parte es precisamente la derivada respecto de x de la función f de x, multiplicando el límite cuando h tiende a 0 de g evaluado en x más h. Sabemos que g es derivable, por definición, o sea, por hipótesis, ¿cierto? Recordemos que dice que f y g son derivables. Ya hemos visto el teorema que nos dice que una función derivable implica que es continua. Y si la función es continua, calcular su límite es solo evaluar, ¿cierto? Por lo tanto, como g es continua, el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h es simplemente evaluar h igual a 0. Si evaluamos h igual a 0, nos queda g de x más 0, que es g de x. Por lo tanto, esto es g de x. Más límite cuando h tiende a 0 de f de x, tenemos límite de una constante, ¿cierto? Porque f no está evaluado en h. Por lo tanto, la constante, el límite de la constante, f de x. Entonces, no confundir con la derivada, ¿cierto? La derivada de la constante es 0, pero el límite es la constante. Por, y lo que tenemos acá en el otro extremo de la derecha, también es conocido. Es la definición de la derivada de g de x, ¿cierto? Es decir, es la derivada respecto de x de la función g de x. Y así hemos llegado a la regla del producto. Los ejemplos van a venir después, entonces, como lo habíamos señalado. Vamos a ver todas estas reglas, ¿cierto? Y después vemos los ejemplos por ahí. Excepto si tienen ganas de hacer uno inmediatamente y quieren inventar algún producto. ¿Qué opina Boris? ¿Qué opina Karina? Que a veces la fórmula por sí sola, ¿cierto? Como que no. Se entendió que no es el producto de sus derivadas, pero a veces hay que tener una función para que la cosa tenga más sentido. Pero en realidad todavía no tenemos tantas derivadas de funciones, ¿cierto? Yo creo que conviene tener más derivadas de funciones para después aplicar álgebra derivada. Si no, habría que aplicar límite siempre. Digo esto porque hasta ahora conocemos cómo derivar una constante, cómo derivar un x elevado a la n, cómo derivar el producto de una constante por algo. Es decir, solo podríamos derivar polinomios o productos de polinomios. Eso podríamos derivar hasta ahora. Sería fome, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que diría uno? Si voy a derivar un producto entre dos polinomios, supongamos x elevado a 5, ¿cierto? Menos, no sé, 3x. Y acá, no sé, un medio de x al cuadrado menos 2. Ya, por decirlo. Alguien diría que lo más sencillo es simplemente distribuir todo y después me va a quedar un polinomio grande y ese polinomio lo derivo aplicando álgebra derivada y sería más sencillo. Y me parece que tendrían toda la razón. Sería mucho más sencillo, porque si no, tendríamos que derivar uno, el otro no, más uno sin derivar, el otro no. Y después volver a distribuir todos los productos y probablemente me va a dar lo mismo después de haber hecho toda una regla algebraica. En cambio, si llegamos y multiplicamos todo primero, va a quedar largo, pero después derivamos todo por la regla de la potencia y sería más sencillo. Entonces, yo creo que los ejercicios vale la pena cuando ya tenemos todas las reglas de derivación listas y hay un listado enorme de ejercicios para poder resolver, ¿cierto? Una vez que ya tengamos lo suficientemente claro todas las reglas de derivación. Exceptuando si tenemos uno preparado. Entonces, la sorpresa, tenemos uno preparado. Asumiendo que hicimos la tarea, ¿cierto? Recordemos que la tarea era que la derivada de la función exponencial natural era ella misma. ¿Cierto? Vamos a volver acá. La derivada de e elevado a x es e elevado a x. Sabemos que la derivada de esta función es producto, bueno, de la definición justamente, pero es una de las derivadas más conocidas, ¿cierto? Porque es la única función que podemos derivar infinitamente y nos da exactamente la misma función. Esto también ha hecho que sea partícipe de una infinidad de memes, ¿cierto? Esta función. Es la única que podemos derivar, ¿cierto? Porque derivamos, uno asocia que para derivar uno está bajando el grado de la función, ¿cierto? En los polinomios cuando derivamos, el exponente que era 3, ¿cierto? Se transforma en 2.
¿cierto? La función está bajando de grado. En casi todas las funciones uno puede asociarlo a ese tipo de interpretación. Entonces la función exponencial sigue siendo siempre ella misma. O sea, es algo bastante particular que sucede. Bueno, veamos un ejemplo entonces rapidín. Tenemos f de x definido como x por e a la x. Queremos hallar la derivada de esta función. Entonces tenemos un producto entre x y e a la x. Entonces la regla del producto nos dice que si queremos derivar este producto de x y de e a la x, vamos a conservar x. O sea, si pensamos perdón. Pensamos en la misma fórmula que está ahí. Ahí sí. Si pensamos en la misma fórmula, ¿cierto? Que está ahí, nuestro f de x está siendo acá x. Y nuestro g de x es e a la x, ¿cierto? Entonces, la fórmula nos dice que es la primera función, es decir, x, por la derivada de la segunda. Entonces tenemos x por la derivada de e a la x, más la segunda función, e a la x, por la derivada de la primera función, por la derivada de x. Ahora ya sabemos que la derivada de la e a la x es ella misma. Entonces el primer resultado nos queda la misma función que tenemos que derivar. La derivada de x sabemos que es 1. Entonces nos queda e a la x por 1. Y nos damos cuenta que tenemos una suma en la cual tenemos un término común, que es e a la x. Podemos factorizar por él, solo para escribir, ¿cierto?, de una manera reducida el término. E a la x lo factorizamos, el primer producto es por x, el segundo es por más 1, entonces e a la x factor de x más 1 es el resultado de la derivada de x por e a la x. Entonces, esto era lo que decíamos que uno baja el grado, ¿cierto? Estamos derivando una función y la derivada es la misma función que derivamos, más otra cosa. ¿Sí? Entonces, con e a la x suele suceder cosas por el estilo. Entonces, ese es, ¿cierto?, un ejemplo respecto de las pocas que ya conocemos como derivadas. De todas maneras, vamos a comprobar la tarea para quedar conformes o confundidos, ¿cierto? Una de dos, pues esperamos que sea que no sea la segunda. Pero, profe, ¿Sí? hay que demostrar que la derivada, eso hay que hacer la tarea. Sí, que la derivada de la exponencial es ella misma. A veces no es. Boris tampoco vio la clase 2, lo acabamos de acusar entonces. Porque cuando se enuncia la tarea, en realidad casi hice la tarea completa, solo que en la misma pantalla nomás, no la escribimos ordenadita, pero en la misma pantalla. Ah, Pero la vamos a desarrollar igual. es que ahí sale un límite que es medio jodido. El límite es medio raro, ¿no es cierto? Del e a la x. E a la x elevado perdón, e elevado a x más h, ¿cierto? Esa es la parte media complicada, ¿no? Hay que hacer una sustitución ahí. Va a ser una sustitución un poco artificial. No, no tan artificial en realidad. De manera que todo eso nos va a quedar 1. Y entonces vamos a ver la regla del cociente antes de verificar la tarea y luego vamos a ver la función seno probablemente. Vamos a partir con esa. Entonces, para la regla del cociente vamos a hacer lo mismo que para el producto en realidad. Vamos a definir f mayúscula de x como el cociente entre f de x y g de x. Para los valores donde g de x es distinto de 0, ¿cierto? Y lo que queremos hacer entonces es derivar esta cosa. Y nos va a quedar, por definición, entonces el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, entonces siempre la definición es la misma, sobre h. Luego esto es el límite cuando h tiende a 0. Evaluamos, ¿cierto?, f mayúscula, que sabemos que es el cociente. Entonces si evaluamos esta cosa nos queda f de x más h
dividido g de x más h menos f de x sobre g de x, todo dividido h. Entonces acá tenemos una resta, ¿cierto?, de dos cosas con distinto denominador, ahí no hay nada que hacer, entonces sí o sí tenemos que sacar mínimo común múltiplo. Límite cuando h tiende a 0. Voy a copiar esta expresión a pesar de que no va a quedar para nada igual. Eh, Creo que era más fácil escribirlo todo. Ya. Entonces, ese es nuestro denominador común, ¿cierto? El producto de los dos denominadores, en realidad. Y acá multiplicamos cruzados nomás, ¿cierto? Entonces tenemos f de x más h por g de x menos f de x por g evaluado en x más h. Ahí sí. Entonces, reescribimos esta cosa. Bueno, el numerador va a quedar igual y h se va a multiplicar con el denominador de acá, ¿cierto? Voy a escribir todo acá. Y la diferencia entonces es que se nos va a ir este h acá. Vamos a dejarlo ahí. H por todo eso, ¿cierto? Que se está multiplicando. Recordemos que esta es la raya del denominador, ¿cierto? Entonces podemos pensar que este de acá es A, el de ahí es B, la de acá la masa más grande que es la que está dividiendo, y el H, ¿cierto? Dividido 1, ¿cierto? Entonces recordemos que esta cosa es A, BH, ¿cierto? Entonces, por eso el H pasa multiplicando el denominador y se queda en el denominador. Ahí, por si las dudas. Ya, entonces aquí nuevamente tenemos que hacer una jugada parecida a la anterior. Vamos a tener que sumar y restarle un mismo término. Y un término que nos sirva para ambas derivadas a la vez. Ese va a ser el producto entre f de x y g de x. Que aquí falta, ¿cierto? Hace falta ese término. ¿Por qué hace falta? Porque recordemos que tenemos que factorizarlo por, en este caso, por ejemplo, por g de x, para que me quede f de x más h y me quede menos f de x, ¿cierto? Para que podamos obtener la derivada de una de ellas dos. Y por el otro lado lo mismo. Si tengo g valor en x más h, vamos a necesitar g de x por ahí, ¿cierto? Y la única forma es que esté multiplicada por f de x también. Entonces ahí uno puede notar que ese va a ser el arreglo algebraico en este segundo caso. Entonces voy a conservar eso. Vamos a agrandar esta línea de la fracción. Este término lo vamos a correr más allá entonces, de la misma forma que con el producto. Y vamos entonces a restarle el producto entre f de x y g de x. Y también lo vamos a sumar. Ahí me exageré con la fracción. Ya, ahí es suficiente. Ya, entonces nuevamente vamos a separar el límite, pero esta vez por la diferencia. Entonces vamos a quedar con el primer término y nos vamos a quedar con el segundo, solo que el segundo lo vamos a invertir. ¿Ya? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Entonces el primer término tenemos, ay, perdón. Ay, de nuevo cerrar el paréntesis. Ahí sí, f valor en x más h por g de x menos f de x por g de x. El denominador es común, ¿cierto? Se conserva. Menos. Entonces, estamos separando ahí, ¿cierto? ¿Por qué menos? Porque vamos a escribir estos dos términos al revés. Vamos a escribir primero ese y luego este.
si lo factorizamos por un menos acá, en el fondo lo que estamos haciendo es como poner un paréntesis, ahí, ¿cierto? Cambiarle los signos a estos dos y poner el menos fuera. Entonces me va a quedar en menos, el límite cuando h tiende a 0. Este lo vamos a escribir primero. Menos f de x por g de h. Y el denominador se conserva completamente. Bien. De la misma forma que lo hicimos anteriormente, acá vamos a factorizar por g de x. Y tenemos un g de x en el denominador acá, ¿cierto? Nos damos cuenta que vamos a poder simplificar esa cosa. En realidad me parece que no hay que simplificarlo para que dé la fórmula. Bueno, vamos a ver luego de factorizar qué ocurre. Entonces, tenemos el primer término. Entonces dijimos, vamos a tener f de x más h menos, f de x. Todo esto factorizado por g de x. Entonces, vamos a ahorrarnos un paso, ¿ya? Vamos a ahorrarnos un paso a la factorización y vamos a pasar al tiro al producto. Por, eso nos quedó g de x, esto separado. El de acá sabemos que nos sirve con el h, ¿cierto? Porque esta es la derivada de f. Y el resto del denominador lo vamos a dejar acá. Entonces va a quedar g de x más h, g de x. O sea, acá es donde yo les digo que se puede factorizar, ¿cierto? G de x por g de x. Pero vamos a ver qué ocurre al otro lado porque quizás no es necesario. Menos límite cuando h tiende a 0. Entonces acá va a ser al revés, ¿cierto? El f de x está hacia la izquierda, entonces vamos a factorizar por f de x. Entonces nos va a quedar f de x, el denominador, nos va a quedar el g de x más h por g de x, estamos separando el producto, y lo que quedó dentro del paréntesis era g de, paréntesis imaginario por supuesto, g de x más h menos g de x, y el h lo dejamos acá, ¿cierto? Porque nos sirve aplicar el límite separando el producto, ¿cierto? Lo vamos a aplicar acá, y sabemos que por definición lo de acá es la derivada de g, ¿cierto? Y acá, por definición, eso es la derivada de f. Entonces, nuevamente, aquí aplicando el límite, separando el límite del producto, nuevamente, solo por escritura nos vamos a saltar el paso, ¿cierto? Pero lo mencionamos para que estén de acuerdo. Si aplicamos en esta primera parte, esto es la derivada, ¿cierto? Respecto de x de la función f de x. Por lo que tenemos acá, es g de x nomás, ¿cierto? El límite cuando h tiende a 0 de g de x es la constante, ¿cierto? Porque este g de x no está evaluado. Y en el denominador, vamos a poner un denominador común para todo, lo mismo que pasó anteriormente, ¿cierto? Como g es derivable, entonces continua, por lo tanto el límite es evaluar. Si evaluamos h en 0, esto es g de x por g de x, ¿cierto? Me queda g de x elevado al cuadrado menos. Ahora, ¿por qué no simplificamos el g de x? Porque si acá lo simplificamos, en la derecha no se puede simplificar, ¿cierto? Entonces después vamos a tener que volver a amplificarlos para escribirlo todo con un denominador común. Por eso que no era necesario hacerlo. Entonces, acá en la derecha, nuevamente, tenemos el límite de esta cosa de acá. F de x no está evaluado en h, por lo tanto el límite es la constante, es decir, es simplemente f de x, ¿cierto? Entonces nuestro numerador nos va a quedar f de x. El denominador nos va a quedar evaluado en h en 0, entonces nos va a quedar nuevamente g de x elevado al cuadrado, o g de x por g de x, ¿cierto? Y el término de la derecha es la derivada respecto de x de la función g de x. Entonces, como tenemos denominadores comunes, ¿cierto? Lo podemos juntar todo en una expresión. Vamos a escribir inmediatamente todo en una expresión nomás. Estamos ahorrando papel imaginario. Ahí.
Entonces nos damos cuenta que justamente es como nos decía la fórmula. Ahora, está escrito al revés, ¿cierto? Está g de x primero y la derivada después, pero sabemos que si derivo f, lo único que importa aquí es el orden, porque hay una resta. Entonces, si se habrán dado cuenta, vamos a volver al otro, más fácil moverse acá. En el producto, da lo mismo cuál derivo primero y cuál no, porque hay una suma, ¿cierto? Entonces, da lo mismo el orden. Sin embargo, para la regla del cociente, no da lo mismo el orden porque hay una resta. Si yo comienzo derivando primero el denominador, por ejemplo, le va a quedar menos la derivada que usted tiene que buscar, ¿ya? Entonces, ojo con cómo está expresada la fórmula. Tenemos f en el numerador, g en el denominador. Siempre comenzamos con el denominador sin derivar y derivando la función del numerador, ¿ya? Siempre esa es primero. Siempre el denominador parte sin derivar, ¿ya? Y luego el resto. Porque si uno se equivoca y comienza derivando primero el denominador, le va a quedar con el signo cambiado, ¿ya? Ojo con eso. Bueno, entonces hemos verificado que si quiero derivar el cociente entre dos funciones, me queda la función del denominador sin derivar por la derivada del numerador, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo dividido la función del denominador elevado al cuadrado. Entonces, eso siempre va a pasar en la segunda parte. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahora tenemos una tabla de fórmulas de algunas cosas que hemos verificado hasta ahora. Hemos verificado la constante, la derivada de la constante es 0, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, como verificamos algunos ejemplos. La derivada de la exponencial es la exponencial, que es lo que nos queda pendiente. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma es la suma de sus derivadas. La derivada de la resta es la resta de sus derivadas. Vimos la regla del producto y vimos la regla del cociente. Está esto denotado cuando tenemos comita en vez de d de x. Recordemos que hay dos tipos de notación, ¿cierto? Que era lo que quedaba claro más o menos en la primera clase. Si usted es newtoniano, ¿cierto? Va a escoger este tipo de notación. Si le gusta, tiene la bandera, la polera de Leibniz, usted va a ocupar la notación de aquí arribita, ¿cierto? Ahora, usted me puede hacer el ejercicio 1 con notación de Leibniz y el segundo con notación de Newton, pero normalmente nunca uno escribe las dos notaciones en un mismo ejercicio. Entonces, si yo comienzo poniendo f', no voy a terminar escribiendo d de x, ¿ya? Eso es motivo de desatar una guerra y aquí nadie quiere pelear, ¿cierto? No, pero formalmente es correcto. Utilizar solo una de las dos notaciones y no mezclar, ¿ya? Entonces, o usa f' o usa d de x en un mismo ejercicio, ¿cierto? Por eso les decía, si usted puede hacer el ejercicio A con una notación, el B con otra notación, pero normalmente siempre uno adopta una notación porque se siente más cómodo o porque es más rápido simplemente, ¿cierto? Y uno va a trabajar siempre con la misma y no hay ningún problema con que todos desarrollen o escojan no la misma notación, ya, eso es indiferente en este caso. Para la práctica, ¿cierto? Es indiferente. Ya, entonces vamos a verificar la tarea. ¿Cómo le fue al Boris? Estoy seguro que estuvo trabajando en la tarea, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, por definición, recordemos que la derivada es la misma cosa que hemos dicho, ¿cierto? La función elevada a x más h menos la función elevada a x sobre h. Propiedades de las exponenciales, ¿cierto? Podemos separar esta cosa como el producto de e a la x por e a la h. Entonces vamos a poder factorizar ahí por e a la x, ¿cierto? El número. Entonces nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0, h, e a la x, un factor de e a la h menos 1. Como el límite está aplicando a h y no a x, este es constante, ¿cierto? Sale para afuera. Lo tenemos igual e a la x por el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 sobre h. Entonces ahora vamos a considerar
una sustitución. Entonces vamos a decir el cambio de variable, el numerador vamos a cambiar. Vamos a decir sea u igual a e a la h menos 1. Entonces como h tiende a 0, entonces si h tiende a 0, ¿qué ocurre con u? Si h tiende a 0 tenemos e a la 0, que es 1, menos 1 es 0, ¿cierto? Entonces u tiende a 0. Y lo que queremos ahora es despejar h, porque en algún momento vamos a tener que reemplazar aquí, ¿cierto? Si reemplazamos u por el numerador, el h no lo podemos dejar como h, ¿cierto? Recordemos que cuando vimos la sustitución, si yo reemplazo u igual a alguna cosa que depende de la variable h, yo no puedo mezclar u con h. O dejo todo con u o dejo todo con h, ¿cierto? Entonces el h tenemos que sacarlo de acá. Entonces, esto vamos a ponerlo ahí como una ventanita. ¿Cómo lo sacamos entonces? Bueno, si sumo u a ambos lados, ¿cierto? Tenemos esa cosa. Luego aplicamos la función inversa a la exponencial, que sería logaritmo natural, ¿cierto? ¿El logaritmo natural de qué? Da lo mismo en realidad, ¿cierto? Realmente uno diría logaritmo natural de x, pero si aplicamos logaritmo natural, estamos aplicándola como función, ¿cierto? Como función. Es como cuando dice aplicamos raíz cuadrada, ¿no? Ya estamos aplicando la función logaritmo natural a ambos lados, entonces nos queda logaritmo natural de u más 1. Acá las funciones como son inversas una de la otra nos queda el exponente, ¿cierto? Logaritmo natural evaluado en la exponencial se nos va. Y entonces tenemos h, el logaritmo natural de esa cosa. Entonces reemplazamos acá. Entonces luego entonces aquí no llegamos y continuamos de donde habíamos quedado aquí pegados, ¿cierto? Sino que hay que volver a escribir al menos lo de acá, ¿cierto? Porque sabemos que lo de acá es equivalente con todo lo de acá. ¿Ya? Entonces, lo de ahí habíamos quedado en que era esa cosa. Solo que ahora lo estamos reemplazando, perdón, inmediatamente por u. Entonces, teníamos el límite cuando h tiende a 0. Vimos que si h tiende a 0, u tiende a 0. Entonces vamos a reemplazar u. Teníamos que el numerador era e a la h menos 1. Nosotros dijimos que ese numerador ahora es u. Y el denominador de acá era h, pero vimos que h es equivalente con logaritmo natural de u más 1. Entonces ahí tenemos esa regla. Entonces tenemos e a la x por, nos vamos a quedar solo con lo del límite, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo. Ahora, tenemos un u en el numerador. Nuevamente un arreglo algebraico, no de sumar y restar cosas, pero el numerador, u en el numerador lo vamos a escribir como 1 sobre 1 en el denominador. Esto es como decir que 2 es igual a 1 sobre un medio, ¿cierto? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0, entonces nos queda 1 de 1 sobre u, logaritmo natural de u más 1. Por propiedades del logaritmo natural, esta cosa de acá, ¿cierto? El exponente. Entonces tenemos 1, tenemos logaritmo natural de u más 1 elevado a 1 sobre u. Sabemos que el logaritmo natural es continua, ¿cierto? En todo su dominio. Por lo tanto, podemos pasar el límite para adentro. Ay, perdón. Entonces tenemos 1, logaritmo natural, el límite, perdón de nuevo, cuando u tiende a 0, de u más 1 elevado a 1 sobre, elevado a 1 sobre u. Vamos todo el paréntesis.
Y vamos a escribir que es continuo por aquí al ladito, ¿cierto? Logaritmo natural es continuo en todo su dominio, ¿cierto? Y recordemos que esta es una de las propiedades de límites. Y nuevamente vamos a recordar aquí la definición de E de Euler, ¿cierto? Ahí apareció, ¿cierto? Apareció justamente. Ya, ahí apareció. Se lo vamos a poner por aquí, entonces nuevamente recordemos que entonces que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x todo elevado a 1 sobre x es e. Entonces se dan cuenta que vamos a tener el logaritmo natural evaluado en e. Y como el exponente de esta cosa es 1, esto es 1. Ahí estaba la construcción que complicaba tanto, ¿cierto? Entonces tenemos L de x por 1 sobre el logaritmo natural evaluado en e. Y esta cosa es 1, ¿cierto? Por lo tanto nos queda solo L de x. Ese era el paso que faltaba. Entonces ahora podrán, y están en todo su derecho de decir, profe, usted demostró las más fáciles y dejó de tarea las más difíciles. Pero sabemos que así es la vida. Sí, concuerdo con eso. Y profe, ¿sabe que creo que se equivocó en los límites de arriba de colocar h cuando tiende a 0? Porque se supone que era UPU, Acá, tiene toda la sí, razón. Muchas gracias, Karina. por si acaso. Qué bueno que está atenta, porque si no, después yo les mando el PDF y todos se equivocan por mi culpa. Ahí sí. Perfecto. Entonces, qué bueno, Karina estaba muy atenta cuando dije o todo es U o todo es X, o todo es H, ¿cierto? Pero claro, mezclar H con U invalidaba completamente el ejercicio porque teníamos el límite cuando H tiende a 0 y estamos evaluando en U. Entonces aquí todo es constante, ¿cierto? Y no nos daba para nada lo que nos tenía que dar. Ya, perfecto, muy bien. Ay, esta cosa pasó algo raro aquí. La exponencial iba después. Ya, ahora sí. Perfecto, entonces ahora lo segundo que iba a quedar de tarea era derivar la función seno. Yo estoy asumiendo que estamos bien en el tiempo. Sí, estamos bien en el tiempo, perfecto. Si f de x ahora es la función seno. Lo escribimos en inglés o en español, da lo mismo, ¿cierto? Sen o sin. Si f de x es igual a seno de x, queremos hallar la derivada, ¿cierto? Entonces, en realidad aquí da lo mismo como lo escriba, ¿cierto? Era simplemente eso, ya, no importa. Lo hemos escrito f de x igual a seno de x para escribir la otra notación, ¿cierto? Estamos discriminando la notación newtoniana. Entonces, vamos a buscar aquí f' de x ahora. Ahí sí. Vamos a probar ambas notaciones. Esta es mucho más rápida, ¿cierto? Solo que a veces, en este caso no importa, porque estamos en cálculo en una variable, estamos derivando siempre respecto a x, o a la variable que está en juego, la mayoría de las veces, ¿cierto? La notación de Leibniz es mucho más útil cuando uno tiene que derivar respecto a otra variable, ¿cierto? Si hay una función que depende de x y de y, por ejemplo, ahí sí o sí conviene utilizar Leibniz para no, como notación digo, para no entrar en complicaciones de ese tipo. Ya, entonces, por definición, la derivada de seno de x sería el límite cuando h tiende a 0 de el seno de x más h menos seno de x sobre h. Seno de una suma del ángulo. Hay que utilizar identidad trigonométrica. Recordemos que la de la suma lo puedo separar como seno de x por coseno de h menos al revés.
Seno de h coseno de x. Es más, ¿cierto? Vamos a verificarlo, miren. No podemos estar así. Sí, el seno es con más, profe. Es con más, ¿cierto? Ya, Sí. perfecto. ¿Dónde fue que vimos toda esa cosa? Ah, ya, ahora recuerdo. Generalmente yo lo subí, lo apunto el profe Jiménez, me parece. Trigonometría, identidad trigonométrica, que era una página enorme de identidad trigonométrica, está por acá. No me crees, es con más. Yo le creo El coseno se invierte. Cuando es más es menos, cuando es menos más. el coseno el que se invierte, ya, ahí sí. Yo le creo Boris, pero mi metralleta no, como dice la película. No, estamos enseñándole al estudiante a utilizar los apuntes, ¿cierto? Prefiero que busquen en el libro que tienen en el Classroom antes que busquen en Google la identidad, ¿cierto? Que sabemos que ahí puede salir cualquier cosa, como ya lo habíamos conversado alguna vez. ¿Qué estamos buscando? Ah, ya, la suma de seno. Esta cosa tiene 27, así que tiene que estar acá abajo. Suma del seno. Ahí no está en esta página. Me parece que esos son ejercicios. ¿Será? Ah, tiene razón. Ahí sí. Gracias, Boris. Tiene toda la razón, Boris, ¿eh? Nunca lo dudamos. La segunda identidad, ¿cierto? La suma. Entonces tenemos seno, la suma de un ángulo, seno evaluado en el primero por el coseno evaluado en el segundo, más, y cambiando, ¿cierto? Cambiamos la evaluación. Seno lo evaluamos en el segundo y coseno lo evaluamos en el primero. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Reemplazamos toda esa cosa. Entonces tenemos el seno de x por coseno de h más seno de h coseno de x. Todo esto menos seno de x. Vamos a poner paréntesis para que quede claro que estamos evaluando y que no estamos multiplicando. Y todo esto dividido a h. Bien. Entonces tenemos seno de x, seno de h. Acá hay un seno de x que nos sirve. Entonces seno de x lo podemos factorizar, ¿cierto? Tenemos límite cuando h tiende a 0. El cociente. Entonces seno de x lo vamos a factorizar por coseno de h más 1, ¿no? Menos 1, perdón. Esto porque es por el seno de acá al final. Menos 1. Y esto más seno de h coseno de x. Y todo esto sobre h. Vamos a separar nuevamente los límites por medio de esta suma. Entonces tendremos el seno de x coseno de h menos 1 sobre h más el límite cuando h tiende a 0 de seno de h coseno de x sobre h. Sí. Lo de acá lo conocemos, ¿cierto? El de ahí. Ese es 1, ¿cierto? Normalmente nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Entonces ahí separamos ese producto.
El primero lo mantenemos, o sacamos la constante, ¿cierto? Nuevamente tenemos límite cuando h tiende a 0, seno de x no depende de h y está multiplicando todo, por lo tanto lo sacamos como constante. Entonces tenemos el seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h, más, aquí separamos el producto, vamos a hacerlo en este caso para que quede muy evidente de lo que es nuestro paso, ¿cierto? Por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x. Eso. De hecho esto de hecho esto ni siquiera se debe hacer, ¿cierto? Lo podría haber sacado como el seno. Exactamente. Coseno de x lo sacábamos, muy bien. Claro, como no depende de h, lo podemos sacar hacia afuera, ¿cierto? Entonces, como dijimos, el de acá lo conocemos. Esta cosa acá es 1. Lo que no conocemos es lo de acá, ¿no? Entonces aquí vamos a tener seno de x por esta cosa más coseno. Vamos a marcar esto como estrellita. Y lo vamos a hacer aquí aparte. Para no escribir de más, ¿cierto? Vamos a hacer estrellita. De hecho, esto me parece que ya se hizo también. Estaba en un certamen del año pasado. Ah, no, certamen de la universidad. Ah, ya, por eso entonces. Un problema temporal entonces tengo con respecto a este ejercicio. Ya, entonces, el numerador le falta poco para hacer la entidad trigonométrica, ¿cierto? La del coseno. Le falta hasta elevar al cuadrado. Para elevarlo al cuadrado, cualquier cociente, ya sabemos que el arreglo ahí es multiplicar por el conjugado entonces. Vamos a multiplicar entonces esta expresión por el conjugado, es decir, por lo mismo pero con el signo contrario. Entonces, si multiplicamos numerador con numerador, ahí tenemos suma por diferencia, nos van a quedar los dos al cuadrado, y la identidad que nos dice que el seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, si despejamos, ¿cierto?, esa cosa, ahí podemos formarnos ese término que tanto nos gusta. Digamos que nos gusta porque ya sabemos rápidamente su resultado. Entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de coseno cuadrado de h menos 1 sobre el producto de lo demás. Ujú. Sabemos entonces que esta cosa es seno, ¿cierto? Vamos a hacer de hecho inmediatamente. Seno cuadrado de h, ¿cierto? Y nuevamente esto es usando, ¿cierto? Ahí Menos seno. que seno cuadrado más coseno es igual a 1. Entonces, claro, nos queda menos. Vamos a sacar el menos hacia afuera. Profe, y en el denominador es coseno de h más 1, no menos 1. Ah, tiene razón. Gracias. Bien. Ahora, podemos separar eso nuevamente, ¿no? Lo podemos separar por el seno de h sobre h por seno de h dividido coseno de h más 1. Sabemos que seno de h sobre h es 1 nuevo. Esta cosa siempre sigue saliendo, ¿no? Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h seno de h sobre
el denominador de acá, ¿cierto? Ahí nuevamente se me fue el menos por ahí. Entonces, este de acá es 1. Y el de acá, 0, 0, ¿cierto? ¿Y por qué 0? porque daría, es que es continuo coseno de h más 1 es continuo en 0. Ya, Entonces, perfecto. da 2. El seno de h, claro, la función seno sabemos que es continua. Coseno de h más 1 es continuo porque no se anula. Entonces evaluamos en h nomás. Y seno de 0, 0, ¿cierto? Y como esta cosa no se anula, nos da lo mismo y esto es 0. Y entonces, si está multiplicado por un 0, todo lo de acá es 0 finalmente, ¿no? Por lo tanto, si todo eso es 0, en realidad aquí es por 0, ¿cierto? Y si es por 0, todo esto se va y la derivada entonces es coseno. Entonces la derivada de la función seno de x es coseno de x. Perfecto. Tarea 2 entonces vamos a dejar. Ahí quedó demasiado grande esta cosa. Tarea. Derivar coseno de x. En rigor, la prueba va a ser más o menos la misma. Y paradójicamente, si la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno debería estar relacionada con la función seno. El que miró el torpedo ya de los formularios de derivadas sabrá que es menos seno, ¿cierto? Y también es bueno saber cuál es el resultado al que debemos llegar. La derivada de coseno es menos seno, ¿ya? Entonces, para que si llega a eso es porque lo hizo bien, si no llega a eso es porque algo está faltando. Y luego eso quedaría la función tangente, ¿no? Lo bueno de la tangente es que lo podemos escribir como el cociente de seno y coseno, ¿cierto? Por lo tanto, ahí podemos aplicar álgebra derivada simplemente y derivar, digo, álgebra derivada, y derivar a través de la regla del cociente, justamente. Porque la derivada de la tangente es lo mismo que la derivada de seno sobre coseno. Y aplicando la regla del cociente, entonces derivamos una, mantenemos el denominador, menos, derivamos el denominador, mantenemos el numerador, y todo dividido el denominador al cuadrado. Se van a eliminar varias cosas, ¿cierto? Por allá, y va a dar inmediatamente. Parece sencillo, ¿cierto? Lo vamos a hacer al tiro. Así le ahorramos una tarea. Vamos a derivar la tangente. Entonces, como sabemos, la derivada es seno sobre coseno. Y esto se aplica entonces, utilizando la regla del cociente. Y la buena regla del cociente nos decía que era el denominador al cuadrado, ¿cierto? Inmediatamente, para no perder tiempo. No derivo el denominador y lo multiplico por la derivada del numerador. La derivada de seno vimos que es coseno, ¿cierto? Entonces coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos, ahora que derivé el numerador, ¿cierto? Entonces al revés, mantengo el numerador y derivo el denominador. Me queda seno de x y derivo coseno, que como vimos el torpedo era que era menos seno, ¿cierto? Entonces nos va a quedar al cuadrado y más. Identidad trigonométrica, ahora nos da directo. Tenemos 1 sobre coseno cuadrado. Y ahí terminamos, ¿cierto? ¿Cuál es la inversa multiplicativa del coseno? La secante. Entonces la derivada de la tangente es secante cuadrado. Terminamos las tres funciones
más o menos sencillas. O sea, digo más o menos sencillas, en realidad las tres trigonométricas importantes, ahora falta ver sus inversas multiplicativas nuevamente. Sería ver la derivada de la secante, de la cotangente y de la cosecante. Sí, secante, cosecante y cotangente. Y nuevamente, esas son más rápidas porque ya podemos utilizar la regla del cociente. Sabemos que secante es 1 sobre coseno, entonces en vez de derivar la secante, vamos a derivar 1 sobre coseno aplicando la regla del cociente. Para derivar la cotangente, vamos a derivar 1 sobre tangente. Total, la derivada de la tangente ya la sabemos, secante cuadrado. Y para derivar la cosecante, vamos a derivar 1 sobre seno. También sabemos la derivada de seno. Y así no vamos a tener ningún otro mayor problema en conseguir las 6 funciones trigonométricas famosas, por así decirlo. Muy bien. ¿Qué es lo que quedaría entonces? La función logaritmo natural. Pero ya tienen tarea, así que con eso es suficiente. Con eso es suficiente entonces. Entonces vamos a ampliar después nuestro formulario. Ya vimos que tenemos las tres identidades trigonométricas, tenemos la exponencial, tenemos... bueno, pues ya sabemos derivar polinomios, ¿cierto? Y todo a través de la regla del cociente se va a ir facilitando poco a poco. La que nos va a quedar entonces pendiente ahí es la regla, es derivar el logaritmo natural. Pero digo pendiente porque a mí me parece que estamos bien en el tiempo, ¿cierto? Ahora empieza esta cosa, siempre tenemos una y cuarto, no, ya estamos bien. Tienen que detenerme a mí porque si no yo me emociono y y se nos va la tarde.